buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Si hay personas nuevas, son bienvenidas. Anhelamos que pueda conocer más del Señor Jesucristo y que en la medida que aumente ese conocimiento tenga mayor paz y haya mayor gracia para su vida en el nombre de Jesús. Muy bien. Como siempre, necesitamos orar, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, de manera que vamos a pedirle al Padre Celestial que nos dé por gracia la presencia del Espíritu del Señor. Padre nuestro, agradecemos esta noche, agradecemos este tiempo, agradecemos el que hayas arreglado nuestras agendas para apartar esta hora para ti. Queremos también pedir por tu gracia que sea tu presencia quitando el cansancio físico de nuestros cuerpos, el cansancio mental, que podamos poner atención, toda nuestra atención a lo que tu palabra tiene para nosotros esta noche. Queremos poner sobre ti toda carga que tengamos, toda preocupación, toda ansiedad, toda angustia, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Te damos gracias por permitirnos conocer más y más de Cristo, más y más de su carácter, porque en la medida que le conozcamos a Él, sabremos hacia dónde quieres llevarnos también a nosotros en la formación de carácter. Tu propósito es que seamos hechos a imagen de Cristo, a imagen del carácter de Cristo. Y te damos gracias por ello, Señor, y contamos con tu gracia para desear y anhelar de Él cada día más y más. Te bendecimos en esta noche, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Recibimos el amén que de ti procede a nuestro anhelo de tener la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre de Gloria, en el nombre de Jesús. Así se ha hecho. Gracias, Señor. Amén y amén, Dios. Muy bien, amados. Estamos entonces revisando las ofrendas o sacrificios que aparecen descritos en el libro de Levíticos. Y hemos visto la terrible y gran importancia de poder ver en esos sacrificios más y más de Jesucristo en su obra. En la medida que entendamos la obra de Él, podremos apropiarla para nosotros. No podemos apropiarnos de lo que no entendemos. Por eso es tan importante la enseñanza y tan importante el entendimiento que Dios nos esté dando cada día. Hoy estamos entonces con nuestra tercera parte, tercera porción de estudio de lo que es la ofrenda de oblación vegetal. Se llama ofrenda de oblación vegetal porque ya no hay nada animal, no hay nada de sangre, no hay nada de muerte. Simplemente era una especie de pan que se hacía con flor de harina, o sea, con una harina que no posee nada de la cáscara del grano, que es lo que es duro, como ese afrecho. De tal manera que la flor de harina es una harina molida, es absolutamente suave, no hay nada áspero en ella, no hay nada ácido. Y muestra esa estructura uniforme del carácter de Cristo. Es el mismo en todo momento, es el mismo bajo presión o no presión, es el mismo bajo angustia o paz. Y Dios desea que nosotros miremos a ese carácter y anhelemos ese carácter. Ese pan, recordemos, se amasaba con aceite. El aceite es una tipología del Espíritu Santo y ese pan tipifica el cuerpo humano que Dios dio a Jesucristo para que estuviera aquí sobre la tierra 30 años antes de ir a la cruz. De manera que el Espíritu Santo tiene una conexión, tiene una fusión muy grande con lo que fue Jesús en su ministerio y en su obra sobre la tierra hasta llegar a la cruz. Además de que era amasado con pan, después de estar amasado con pan, era rociado nuevamente con aceite. O sea, indica que el aceite tiene dos funciones. Una es formar parte del pan al amasarlo y la otra es que se vierte aceite sobre ese pan una vez que está amasado. Y esos dos elementos o esas dos funciones del aceite indican que el Señor Jesús no solo tuvo en su cuerpo formado por el Espíritu Santo, intervención del Espíritu Santo, participación, era parte de ese cuerpo, sino que además la palabra rociar significa ungir con aceite. O sea que el cuerpo de Jesús no solo
tenía como componente al mismo Espíritu Santo de Dios, sino que además fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. Y eso nos habla también a nosotros de que para poder servir al Señor necesitamos tener esa doble participación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ese pan además tenía incienso, indicando que ese pan se quemaba en el altar de fuego, y allí el incienso, pues con el fuego se quemaba y despedía un olor que era un olor agradable al Señor, un olor agradable a Dios. El incienso indica también en la Biblia la entrega total que Jesús hizo al Padre Celestial. Si ustedes se acuerdan, la primera ofrenda era el holocausto. Y el holocausto, la palabra holocausto también nos hace pensar en el incienso, es la misma raíz, tiene la misma raíz de la palabra incienso. En el holocausto Jesús se entrega totalmente en su muerte a glorificar a Dios. En cambio, la ofrenda vegetal que estamos viendo hace ver a Jesucristo en su vida sobre la tierra antes de ir a la cruz, como Él también en esa vida glorificó totalmente a Dios, siendo perfecto en sus intervenciones, tanto en palabra, en pensamiento, en sentimiento, y como también a través de toda esa actuar, de todo ese andar vivo en la tierra antes de ir a la cruz, Él pudo mostrar también gran parte de ese carácter que Él tiene, que es el carácter al cual nosotros estamos apuntando. Entonces, ahora vamos a mirar algo, y es que si esta ofrenda vegetal se ofrecía por fuego, en fuego, el fuego siempre nos hace pensar en lo que es padecimiento, sufrimiento. Y en Levítico aparece que este pan se podía ofrecer, antes de ofrecerlo en el fuego, la parte que se ofrecía en el fuego, en el altar, había que cocerlo, cocinarlo. Y esa cocción era realmente por calor, por fuego, por sufrimiento. Pero muestra que había 3 formas de hornear ese pan antes de llevar la porción que fuera para quemarla, ofrecida a Dios en el fuego del altar. Ese cocerlo en 3 formas diferentes vamos a mirarlo de una manera práctica. Y creo que vamos a entender mucho de la obra de Jesucristo y vamos a entender mucho de lo que es el sacerdocio también de parte nuestra para con Él. Entonces vamos a nuestro texto y tenemos acá que vamos a estudiar la cocción de la ofrenda vegetal, un sacrificio por fuego de grato olor. Un sacrificio por fuego de grato olor. La cocción o preparación de la ofrenda vegetal era por la acción del fuego. La ofrenda vegetal podía ser cocida en horno, cocida en sartén o cocida en cazuela. Y estoy seguro que estos 3 tipos de manera de hornear ese pan, para que fuera pan totalmente elaborado y preparado, y luego pudiera ofrecerse la porción que se daba para ser quemada en el altar como ofrenda a Dios, tiene que ver con tipos de sufrimiento, porque el fuego siempre nos habla de sufrimiento. Entonces acá nos dice en nuestro texto eso, el acto de cocer sugiere la idea de padecimiento, de sufrimiento. De manera que Jesús padeció caminando en vida sobre esta tierra antes de padecer lo que era el sacrificio de Él en la cruz. Él padeció, Él vivió en fuego, pero hubo 3 tipos de sufrimiento que Él experimentó. Y a nosotros se nos anima a participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a participar de esos 3 fuegos, de esos 3 tipos de sufrimiento que Él experimentó? ¿O es algún tipo especial? ¿De qué se trata? Entonces sigamos leyendo. Debido a que la ofrenda se llama de olor grato, es evidente que no tiene que ver con padecer por el pecado. O sea, recuerden que la ofrenda por el pecado tiene que ver con derramamiento de sangre. La ofrenda vegetal ni siquiera tiene animales, por lo tanto la sangre no aparece aquí para nada. De modo que no tiene que ver
con ese momento en que Jesús se ofrece en la cruz como ofrenda por el pecado, tanto en el holocausto, que fue la primera ofrenda que revisamos, como en esta segunda, que es la ofrenda vegetal. En ninguna de ellas se menciona el pecado. Recordemos que en el holocausto Jesús se está ofreciendo en una obediencia perfecta al Padre para darle gloria y honor al Padre obedeciéndolo. Y ahora, o sea, el holocausto, Jesús está dando gloria al Padre en su muerte. Pero en la ofrenda vegetal, Jesús está dando gloria al Padre en su vida. Pues holocausto tiene que ver con ofrecerse voluntariamente a Dios obedeciéndolo en su muerte, pero la ofrenda vegetal tiene que ver con Jesucristo obedeciendo al Padre en su vida, en su caminar, en sus relaciones, en su hacer que tuvo durante el tiempo antes de ir a la cruz. Entonces, de sufrir la ira de Dios a causa del pecado, si eso fuera el caso de la ofrenda vegetal, o de padecer por parte de la justicia infinita, o por ser sustituto de los pecadores, en ningún momento hay nada de esto en la ofrenda vegetal. Es simplemente un ofrecerse voluntario de Cristo para glorificar al Padre con todas sus acciones, pensamientos, sentimientos, deseos, relaciones humanas que tuvo mientras anduvo en vida. Bien importante entender esto y bien importante lo que podemos aprender de él cuando leemos todas sus actuaciones en los evangelios. El introducir la idea de sufrimiento por el pecado en la ofrenda vegetal destruiría el tipo de la ofrenda vegetal en cuanto a ser de olor grato. Todo sacrificio que se llame de olor grato habla de una entrega de Jesucristo para dar gloria al Padre. Punto. Ahí no tiene que ver nada el pecador ni el pecado. Entonces, que quede muy claro eso. Si es una ofrenda de olor grato, nada tiene que ver con el pecado del ser humano, ni con que él sustituyó al ser humano, ni con que él estaba bajo la ira divina de Dios. Observando la vida del Señor Jesucristo, la cual es tipificada en la obra vegetal, recuerden, observando la vida, ofrenda vegetal, observando la muerte en la cruz, se llama estar mirando el holocausto. Observando la vida del Señor Jesucristo, la cual es tipificada en la ofrenda vegetal, vemos en ella tres tipos de padecimientos. Jesús tuvo padecimiento por la justicia, también tuvo padecimiento en virtud de la simpatía por el ser humano y también tuvo padecimientos por anticipación. Cuando él conoce lo que le esperaba en la cruz, él empezó a sufrir por lo que iba a pasar a través de la cruz misma. Vamos a revisar el sufrimiento por la justicia. ¿En qué consiste? Jesús sufrió en un ambiente en el que todo le era contrario. A veces pensamos que Jesús anduvo sobre la tierra de una manera muy liviana, muy light, sin problemas. Pero la realidad es todo lo contrario. Él sufrió en un ambiente en que todo le era contrario. Esto es diametralmente opuesto a sufrir por el pecado. Sufrir como viviendo en medio de los hombres por el amor de Dios es una cosa, y padecer por los hombres de parte de Dios es otra cosa bien distinta. Entonces sigue haciéndose énfasis en esa diferencia y que lo tengamos absolutamente claro. Entonces el sufrimiento por la justicia es lo que él padece de parte de los hombres, ¿no? Viviendo en medio de los hombres, él padeció. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por la justicia durante su vida. Sufrió por la justicia durante su vida y sufrió por el pecado en su muerte. Sigue insistiendo la diferencia entre holocausto y la ofrenda vegetal. Durante su vida, los hombres y Satanás dirigieron todos sus esfuerzos contra él. Entonces aquí estamos viendo en la primera clase de sufrimiento de Jesús. Durante su vida, los hombres y Satanás dirigieron todos sus esfuerzos contra él. Durante su vida anduvo siempre en la luz de la faz de Dios. Sobre el madero las tinieblas sobrevinieron y le ocultaron esta luz e hicieron salir de su boca ese grito misterioso: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal como dice Mateo en el capítulo 27, verso 46. Durante la vida de Cristo en la tierra, algunas veces el cielo se abrió para proclamar la complacencia de Dios en él. Mas sobre la cruz, Dios le abandonó
porque él había puesto su alma en ofrenda por el pecado. Seguimos viendo diferencia muy clara entre holocausto y ofrenda. De modo que la significación de la ofrenda vegetal está bien determinada y la interpretación correcta de esta figura nos hará retener constantemente la verdad de la humanidad sin mancha de Cristo y su verdadero carácter. La significación de la ofrenda vegetal significa la perfección con que Jesús anduvo en su vida sobre esta tierra, viviendo entre los hombres. Sufrió por la justicia. ¿Por qué? Porque los hombres y Satanás le eran contrarios a él en todo lo que él decía, hacía y pensaba. Vamos a verlo más adelante, un poco más expandido el tema. Pero por ahora tenemos la claridad de qué se trata. Suponer que llevó el pecado durante su vida y bajo la maldición de la ley y bajo la ira de Dios antes de llegar a la cruz, es ir contra toda la verdad de la encarnación de Cristo, verdad anunciada por el arcángel Gabriel. Entonces, Jesús, solo en un determinado momento en la cruz, es que lleva el pecado. Pero él, antes de llegar a ese momento sobre la cruz, en que comienza el holocausto, ¿cierto? Antes de eso, él vivió sobre la tierra. Y su vida sobre la tierra es tipificada con esa ofrenda de flor de harina. Entonces, él sufrió toda la oposición que tuvo por parte de los hombres, toda la oposición que sufrió por parte de Satanás, estando vivo sobre la tierra antes de llegar a la cruz, donde en un determinado momento fue hecho pecado y él muere entonces como sustituto nuestro por el pecado nuestro. Muy bien, entonces observen que la ofrenda vegetal, digamos, es la primera porción que vemos, que es su vida viviendo como hombre en medio de la gente, haciendo todo lo que hizo, pero como hombre viviendo entre la gente. Y el holocausto es realmente muriendo en la cruz, ya hecho pecado por Dios, donde Él nos sustituía a nosotros en esa horrenda muerte que merecíamos. Pero además de que Él sufrió por la justicia, andando en medio de los hombres, Él tuvo una segunda forma de sufrimiento, que fue el sufrimiento por simpatía. Y si entendemos esto, créanme que vamos a abrir nuestro corazón para poder recibir de Él de una manera que quizá no teníamos antes, porque vamos a conocer algo maravilloso del carácter de Él. Nuestro Señor Jesucristo sufría también por simpatía, y esta clase de sufrimiento nos permite conocer su corazón lleno de ternura. El Señor Jesucristo sufría también por simpatía estando sobre la tierra, y esta clase de sufrimiento nos permite conocer su corazón lleno de ternura. Los dolores y las miserias humanas hacían vibrar su amor. Los dolores y las miserias humanas hacían vibrar su amor. Era imposible que un corazón humano perfecto como el de Él no se compadeciese de las miserias humanas que el pecado había legado después de la caída de Adán. Descendía por el poder de una viva simpatía a los abismos profundos de los sufrimientos humanos. Jesús ha sentido simpatía por ti, ha tenido simpatía por tus dolores, por tus quebrantos, por tu miseria, por tu escasez, por tu enfermedad, por las opresiones que has vivido. Él sentía dolor mucho más vivamente que los que lo sufrían. Eso es increíble. Nosotros a veces asumimos que Jesús, si al caso logra comprender lo que tú sufres, que si al caso Él llega a entender ese nivel. Pero aquí es todo lo contrario. Él excede ese conocimiento. Miren lo hermoso de esto. Él sentía el dolor mucho más vivamente que los que lo sufrían. Eso es increíble. Eso era Él. Esa es la perfección de la que habla la flor de harina. Muy bien. Y además era capaz de considerar la pena y su causa, la pena y lo que originaba esa pena, tanto en su naturaleza como en su grado.
Sentía como ningún otro ha sentido. Sentía como ni el que estaba enfermo, como ni el que estaba en pobreza, como ni el que estaba en miseria, como ni el que estaba en opresión podía sentir. Él sentía más que esa persona. Él podía comprender el grado y la causa de donde venía su dolor, su ruina, su pobreza, su opresión. Ese es el Señor Jesucristo, mostrado como ese hombre perfecto que anduvo sobre la tierra. Sus sentimientos, afectos, simpatías, todo su ser moral y mental eran perfectos. Así, ningún hombre puede decir ni concebir lo que tal ser debe haber padecido atravesando un mundo como el nuestro. O sea, a ver, yo me duelo de mis dolores, yo me duelo de mis enfermedades, yo me duelo de mis escaseces, de mis tribulaciones. Pero él anduvo por el medio de la gente, viendo lo que vemos en la humanidad. Solo dolor, solo tribulación, solo escasez, enfermedad, miseria, ruina, familias, hijos, esposas, viudas. Y él podía sentir esa compasión que superaba entender el dolor y la causa que ni el que sufría podía entender. Eso es él. Y ese es el ser que vino a rescatarnos. El ser que viene a decir, echa sobre mí todas tus ansiedades porque yo cuido de ti. Porque él tiene simpatía por nosotros. Veía a la familia humana luchando bajo el peso abrumador de la culpabilidad y la miseria. A ver si esto te identifica. Él veía a la familia humana, al género humano sobre toda la tierra, luchando bajo el peso abrumador de la culpabilidad y la miseria, gimiendo bajo el yugo. El grito de los cautivos llegaba a sus oídos. Las lágrimas de las viudas estaban bajo su mirada. La desnudez y la pobreza tocaban su corazón sensible. La enfermedad y la muerte le hacían conmover en su espíritu, como dice Juan 11:33. Sus padecimientos por simpatía sobrepujaban toda inteligencia humana. Qué hermoso pensar que ese es nuestro Redentor. Él no es un insensible. Al contrario, estamos diciendo, siente más que tú. Conoce más que tú tu dolor y la causa de tu dolor, el grado del dolor en que estás viviendo. Lo anterior lo vemos claramente en el pasaje de Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. La escritura dice allí, llegada la tarde, le trajeron muchos endemoniados y echó fuera a los demonios con una palabra y sanó a todos los que tenían algún mal, de modo que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Hay un pasaje en Isaías que dice que Él nos ha cargado desde siempre y nos cargará hasta el último día de nuestra vejez. Él nos ha cargado. Él cargó, tomó sobre Él nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Muchos de nosotros no tenemos la fe para recibir la sanidad, para recibir la provisión de Dios, para recibir la compasión que hay en Él para nosotros. ¿Por qué razón? Porque creo que lo asimilamos a un ser humano como nosotros, duro, insensible, indiferente, apático, frío, y es todo lo contrario. Tenemos que verlo como Él se describe. Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Esto era pura simpatía. Eso es lo que está proclamando allí el profeta Isaías. En él era perfecta la capacidad de compartir. ¿Compartir qué? Él compartía los dolores, las enfermedades, la ruina, la pobreza, la culpabilidad de la gente. Él tenía esa capacidad para compartir. Por simpatía tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Esto solo lo podría hacer un hombre perfecto. Jesús fue ese hombre perfecto. La ofrenda de flor de harina tipifica eso, a un hombre perfecto. A un hombre perfecto. No lo hizo movido por alguna relación con el ser humano o con Israel o en virtud de su nacimiento. Lo hizo por simpatía voluntaria. Esto es increíble, voluntaria.
voluntaria, simpatía voluntaria. Él quiso hacerlo, él sentía hacerlo, lo sentía, no se lo propuso simplemente. Él sentía el dolor, él sentía la ruina, sentía la pobreza, sentía la culpa, más allá y en un nivel superior al de la misma persona que estaba padeciendo lo que él estuviera viendo sobre la persona. Y esto es lo que le da tan gran valor. Ojalá podamos por el Espíritu Santo empezar a valorar a Jesucristo en su simpatía por nosotros. Fue gracia y compasión perfectas que le condujeron a tomar nuestras enfermedades. Fue gracia y compasión perfectas que le condujeron a tomar nuestras enfermedades. Anhelo que nuestra fe en Él, en el carácter de Él, y recuerden que el carácter es el nombre. En hebreo, el nombre tipifica el carácter, describe o habla del carácter. Muchos de nosotros no amamos el nombre de Jesucristo porque no lo hemos entendido de qué trata. Jesús significa Jehová salva. Y estamos viendo quién es ese Jesús. Él es alguien que se compadece de nosotros más allá de lo que podemos imaginar. Se duele con nosotros más allá de lo que nos duele a nosotros. Entiende la causa de nuestra pena a niveles que nosotros no lo entendemos. Ese es Él, y ese es en el que debemos de confiar. Hay pues una diferencia evidente entre Cristo padeciendo porque simpatizaba voluntariamente con las miserias humanas y Cristo sufriendo como sustituto de los pecadores. Volvemos a la diferencia entre el holocausto y la ofrenda vegetal. Ambos son aspectos que se dieron en el sacrificio de Jesucristo y en su vida, pero hay que diferenciarlos claramente para que podamos asimilar a Jesús. O sea, es como no lo veas en la cruz, míralo caminando sobre la tierra. Él no había ido a la cruz, pero sin embargo él estaba sanando antes de ir a la cruz durante sus 3 años de ministerio. Él estaba sanando, liberando, él estaba dando salvación, él estaba dando libertad, él estaba sanando los corazones quebrantados, él estaba abriendo cárceles, dando libertad a los cautivos, proclamando el año agradable del Señor. ¿Todo por qué? Por la profunda simpatía que él experimenta por el ser humano. Bendito sea él y bendito sea su santo nombre. Debemos amar ese nombre, amar ese carácter. Amar el nombre es amar el carácter. Muchas veces vamos a la iglesia y cantamos y alabamos al nombre de Dios, pero no hemos entendido de qué se trata. Alabar el nombre, exaltar el nombre de Dios, significa que exaltamos, amamos, entendemos ese carácter. Él es esa simpatía voluntaria que va más allá de lo que podemos imaginar nosotros, de lo que podemos sentir nosotros, de lo que podemos pensar nosotros. Bendito sea Él. Y es una simpatía voluntaria porque nos ama, porque te ama. Él se duele de tu problema financiero, de tu escasez. Él se duele del problema de relación que tienes de pareja. Él se duele más que tú mismo de la relación que llevas mal con algún hijo. Él se duele más que tú mismo de la enfermedad que padeces. Entonces, ese es el Señor nuestro. Ese es nuestro Salvador. Los sufrimientos de la primera especie aparecen a través de la vida entera del Redentor. O sea, los sufrimientos que Él experimenta, que no fueron en la cruz, se dan en su vida entera. Entonces, Él tiene sufrimientos por la justicia que no se ve entre los hombres, ni que Satanás le concede a Él, estando vivo sobre la tierra, caminando sobre la tierra. Y además Él sufre por simpatía con el ser humano, ¿cierto? 2 tipos de sufrimiento. Entonces, los sufrimientos de la primera especie aparecen a través de la vida. Los 2 tipos que hemos visto, nos falta un tercer tipo. Los de la segunda, o sea, los sufrimientos por llevar nuestros pecados aparecen en la muerte. Entonces, completemos el tipo de sufrimiento, el tipo de fuego que Él vivió. Fuego en el cual se cocinó Él. Dios también necesita que nosotros seamos eso, seamos como ese pan de flor de harina, que tengamos el carácter de Cristo, que vayamos poco a poco hacia esa perfección, caminando hacia esa perfección de carácter. O sea, que podamos ser personas que estemos
entendiendo cómo se sufre por la justicia viviendo en medio de los hombres. Y que sepamos que ese fuego tiene que ver con que Dios está madurándonos, está cocinándonos para que seamos un pan agradable que puedan comer las personas, que pueda comer la gente, que pueda empezar a desear tener lo que tenemos, a desear tener el carácter de Cristo. El tercer tipo de sufrimientos que él tuvo sobre esta tierra se llaman los sufrimientos por anticipación. ¿Anticipación de qué? Una vez que él se entera de la muerte que le espera en la cruz, él empezó a sufrir desde ese momento. No había llegado a la cruz, pero él ya estaba sufriendo por ello. Para entender en qué consistió el sufrimiento por anticipación, veamos lo que nos dice la palabra en Mateo 26, del verso 37 al 42. ¿Qué dice la escritura allí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuándo sufrimos? O sea, ¿en qué consiste sufrir? ¿En qué consiste padecer? Cuando en ti hay sentimientos o emociones que te afligen, diferentes a lo que es la paz. Cuando usted tiene un problema económico, usted está afligido, ¿no? Es decir, está preocupado. Y en usted hay sentimientos que no son la paz de interior. Cuando tiene problemas de relaciones con un hijo, con la esposa, con el trabajo, con el jefe, en usted hay emociones de aflicción, sentimientos de aflicción, que son diferentes a la paz. ¿Cuándo se está sufriendo? Cuando en ti no está la paz. Hay sentimientos diferentes a la paz. Tú estás sufriendo, tú estás padeciendo. Entonces, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, aquí está bajo padecimiento, ¿no? Está sufriendo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor tenía ahora en perspectiva algo que no había encontrado antes. Había para él una copa completamente llena de la que no había bebido aún. Si hubiera estado cargado con nuestros pecados durante toda su vida, ¿de dónde podría venir esta horrible agonía producida por el pensamiento de estar en contacto con el pecado y sufrir la ira de Dios por él mismo? Eso nos muestra que él durante su ministerio, su vida sobre la tierra, sin hablar de la cruz, él no tuvo los sufrimientos por anticipación cuando el Padre le deja ver lo que a pocas horas adelante le espera en la cruz, la copa que debía beber. De manera que podemos entender entonces de qué se trata ese sufrimiento. Cuando se le anticipa a él lo que va a sufrir unas horas después en la cruz, él empieza a angustiarse, él empieza a padecer, a sufrir. Y recuerden, padecimiento significa fuego. Somos como un pan preparado en el fuego, como él lo fue. Y la palabra nos dice que nosotros hemos de participar de los padecimientos de Cristo. Entonces, lo que estamos resolviendo hoy es, Jesús tuvo tres tipos de padecimientos, tres tipos de fuego en el cual fue cocido para que fuera aceptado por Dios y le pudiera dar gloria a Dios. Si nosotros hemos de participar de los sufrimientos de Cristo, de esos tres tipos de sufrimientos, ¿de cuáles tenemos que participar? ¿De los tres, de dos o de uno? ¿Y cuál es el del cual debemos participar? Porque esto nos aclara también cómo va a ser nuestro caminar sobre esta tierra. ¿De qué tipo de fuego me está hablando Dios? Juan Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Yo los bautizaré en agua, pero Él nos bautizará en espíritu y fuego. O sea, el padecimiento, el sufrimiento es un bautismo que nosotros hemos de experimentar como Él lo sufrió. Cuando a una persona le predican un evangelio en el cual no va a sufrir nada, todo es prosperidad, todo es bendición, todo es
bienestar, confort, pues le están predicando un evangelio totalmente equívoco. Ese no es el verdadero evangelio. El ser humano, aún andando con Dios, será cocinado, será preparado para que sea pan para otros a través de sufrimientos, de tribulaciones, de pruebas. Entonces, eso es importante verlo. Y es lo que estamos observando aquí, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre Cristo en Getsemaní y Cristo sobre el Calvario si durante toda su vida hubiera llevado el pecado? Él solo llevó el pecado en cierto momento estando en la cruz. Antes de todo eso, su vida no tuvo que ver con llevar el pecado nuestro. Él estaba dándole gloria a Dios por simpatía, gloria a Dios por justicia, y estaba llevando sobre él nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras miserias, compadeciéndose más allá de lo que nosotros mismos podríamos entender. Entonces, fíjense que son etapas bien marcadas y bien distintas. Nosotros no teníamos eso en nuestra conciencia, nosotros teníamos como una mezcla. Jesucristo para nosotros era todo eso revuelto. No podíamos ver las diferentes caras que Dios nos está mostrando, indicando en qué forma se horneaba ese pan, qué ingredientes llevaba ese pan, por qué cada ingrediente, qué significa cada ingrediente. Bien hermoso. Estamos entendiendo la obra de Cristo en la cruz. Yo no sé si quizá en algún momento tú le has dicho al Señor, Señor, quiero entender tu obra en la cruz. Tiene tanto poder, es tanta la grandeza, pero ¿en qué consistió esa obra? La verdad, tiempo atrás, yo empecé a clamar a Dios y pedirle al Señor Jesucristo, enséñame acerca de tu obra. ¿En qué consistió la obra tuya, Señor? Que yo pueda entenderla, para que la pueda abrazar, la pueda valorar, la pueda apreciar, para que te pueda amar por lo que has hecho por mí. Y anhelo que este estudio esté dando satisfacción a esa necesidad y a esa pregunta y a esa petición, si alguna vez la has hecho. En Getsemaní, unas horas antes de ir a la cruz, anticipaba la cruz. O sea, le dieron un anticipo, el Padre le dio un anticipo, le dejó ver la copa de dolor y sufrimiento que iba a beber hasta el fondo, como se dice, en la cruz. Entonces, en Getsemaní se le anticipó los dolores en la cruz. En el Calvario ya estaba sufriendo realmente la cruz, ya no era un anticipo, era la realidad. En Getsemaní le apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. En el Calvario fue abandonado por todos. En Getsemaní se dirigió a Dios como su Padre, gozando de esa relación infalible. En el Calvario clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto porque por nosotros lo hizo pecado en la cruz. Entonces fíjense que aún unas horas antes, estamos hablando de una anticipación, se le dio un anticipo del dolor que iba a padecer, y lo podemos comparar con lo que era el dolor ya padeciéndolo. No era un anticipo, era ya en la realidad. Volvamos entonces a revisar en qué consistió el sufrimiento primero que vimos, por justicia. Porque esto tiene que ver con nosotros. Cuando la Escritura dice que nosotros hemos de participar de los padecimientos de Cristo, la Escritura nos va a mostrar que de esos tres tipos de padecimiento, por justicia, por simpatía, por anticipación, de esos tres sufrimientos, cuando la Escritura dice que nosotros hemos de participar de los sufrimientos de Cristo, se está refiriendo solamente a que participaremos de los sufrimientos por justicia, o sea, por andar en medio de hombres que van a rechazarnos como lo rechazaron a Él, que no van a aceptar lo que les decimos acerca del reino, acerca de la salvación, acerca de Cristo. Entonces, revisemos y vamos a expandir, vamos a abrir un poco más lo que es el sufrimiento por justicia que se da caminando en medio de hombres que rechazan y en medio de la opresión satánica que quiere oprimirnos e impedir que estemos llevando el reino de Dios a más. Su camino sobre la tierra era rudo y penoso en un mundo donde todo estaba en oposición con su naturaleza pura y santa. Su camino sobre la tierra, allí donde hay el sufrimiento, ¿cierto?, por justicia, era rudo y penoso. No era una soda, como dicen a veces los muchachos, no era una galleta, pues. Su camino sobre la tierra fue algo rudo y penoso, en un mundo donde todo estaba en oposición con su naturaleza pura y santa. Las tinieblas son las que gobiernan la tierra. La tierra está bajo el poder del maligno.
Y decir que está bajo el poder del maligno implica que los hombres que no han recibido a Cristo están bajo el poder del maligno. Y van a oponerse de una manera tan ruda y penosa como se opusieron a Cristo Jesús. Entonces empezamos como a entender de qué se trata. Su camino sobre la tierra fue rudo y penoso en un mundo donde todo estaba en oposición con su naturaleza pura y santa. Tuvo que sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como dice Hebreos 12:3. Cayeron sobre sí los vituperios de los que vituperaban a Dios. Romanos 15:3. Entonces, no sé si tú has experimentado lo que es el rechazo, por ejemplo, de tu propia familia cuando tú te convertiste y empezaste a hablarle de que el Señor es real, Él existe, ha hecho algo en mi vida maravilloso. Y la gente te rechazaba, te lavaron la cabeza, ¿usted en qué anda? Aterrice, ¿de qué se trata esto? Usted no tiene edad para andar en esas bobadas. Eso es rudo, es la gente que más amabas. Estabas buscando el bien de ellos cuando les compartía esas cosas. Eso es rudo, eso es penoso. Tuvo contradicción de pecadores contra él. Cayeron sobre sí los vituperios de los que vituperaban a Dios. Los que vituperan a Dios van a vituperarte cuando tú hablas de Dios y de las cosas de Dios. Él no era comprendido en medio de este mundo. Eran malinterpretadas todas sus palabras y hechos. Se le envidiaba. Se le acusaba de ser un insensato y de tener demonio. Esa fue la vida de él en medio de los hombres. O sea, eso no es una vida pues plácida. Es una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque está buscando la justicia. Pero cuando usted quiere que la justicia del reino esté aquí abajo y que la acepten y reciban las personas, vas a ser tratado como fue el tratado. Fue traicionado, fue negado, fue abandonado, fue burlado, fue ultrajado, abofeteado, menospreciado, coronado de espinas, desechado, condenado y clavado en el patíbulo entre dos malhechores. Eso es lo que se llama sufrir por la justicia. Y ese sufrimiento es el que nosotros experimentaremos en la medida que tú quieras caminar muy de cerca a Él y poner realmente tus pisadas sobre los pies, tus pies sobre las pisadas que Él nos dejó, el ejemplo que Él nos dejó. Todas estas cosas las sufrió de parte de los hombres. Todas estas cosas las sufrió de parte de los hombres por la justicia, juntamente con los indecibles terrores con que Satanás buscaba rendir su alma. Has tenido que luchar contra tinieblas que se oponen a que usted esté haciendo y llevando justicia, el conocimiento de justicia a otros, juntamente con los indecibles terrores con que Satanás buscaba rendir su alma. Pero nuestro Salvador y Señor debía aún pasar por un sufrimiento a cuyo lado lo demás era como nada. Sufrimiento que consistía en ocultársele la faz, la cara de Dios, en que durante 3 horas de tinieblas y de espantosa oscuridad tuvo que sufrir lo que nadie más que Dios puede conocer. O sea, los sufrimientos que él vivió, ocasionados por los hombres que se oponían a que él predicara, hiciera justicia y hablara de justicia, eran relativamente los sufrimientos bajos, porque el gran sufrimiento de él fue que Dios retirara, volteara su rostro de él, quitara su rostro de estar mirándole a él, cuando fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Ahora, entendiendo esto, en qué consistió el sufrimiento por justicia, sufrimiento que le ocasionaron los hombres que se oponían a la palabra de justicia, al reino de justicia, entonces ahora sí podemos entender de qué habla la Escritura cuando nos dice que nuestra comunión con los padecimientos de Cristo es algo que hemos de experimentar. Cuando las Escrituras hablan de nuestra comunión con los padecimientos de Cristo, se refieren únicamente a sus sufrimientos por la justicia. Ese sufrimiento que causará la oposición de hombres y oposición de Satanás por tú estar hablando del reino de justicia, la palabra de justicia, el evangelio de justicia. Cristo sufrió la ira de Dios por el pecado para que nosotros no tuviéramos que sufrirlos. Cristo sufrió la ira y sufrió el pecado para que nosotros no tuviéramos que sufrirlos. Esos sufrimientos no son los que nosotros vamos a compartir, a tener comunión con esos sufrimientos.
Esos sufrimientos fueron solo y exclusivamente llevados por Él. Y debido a que nosotros tenemos la certeza de que sobre nosotros no va a estar el sufrimiento por la ira de Dios y el pecado, es que tenemos paz. Ese es el fundamento de nuestra paz. Si estamos caminando y deseamos realmente cada día ser limpiados por Él, tenemos la certeza de que no estaremos sufriendo la ira de Dios sobre nosotros debido al pecado. Esa es nuestra paz. Pero el sufrimiento por estar llevando el conocimiento, por predicar, por hablar del reino de justicia, ese sufrimiento que nos ocasionan los hombres que no tienen a Dios, será en lo que nosotros vamos a participar con Jesucristo. Nos tocarán también a nosotros. Dice acá, pero con relación a los sufrimientos causados por los hombres, siempre experimentaremos que cuanto más sigamos fielmente las huellas de Cristo, también tendremos que sufrir más por esta causa. Esto ha de ser para el cristiano un don, el sufrir esos sufrimientos de oposición a predicar la justicia, la salvación de Dios, el reino de justicia, la palabra de justicia. Eso hemos de tomarlo como un don, un regalo que Dios nos da, un favor, un privilegio, un honor, como dice la Escritura en Filipenses, capítulo 1, versos 29 y 30. Seguir las huellas de Cristo, estar colocados de modo que simpaticemos con Él, son privilegios del orden más elevado. A medida que queramos caminar, vas a experimentar esto. Pero vas a tener la esperanza, vas a tener la luz, vas a tener lo que Él realmente quiere que tengas, debido a que estás llevando la palabra de justicia al reino de justicia. No nos contentemos con seguir al Señor de lejos, como Pedro en Lucas 22:54. Él es despreciado y paciente. Jesús es despreciado y paciente. Esta tibieza nos muestra de seguir de lejos. O sea, decir, no, yo no voy a acercarme tanto a Dios y estar predicando, llevando el evangelio. No. Yo quiero el confort mío, tengo paz, fui perdonado en mis pecados. Y listo, no hay problema. Yo hasta ahí voy bien. No quiero tampoco meterme en problemas con otros, pues. No. Quiero mi confort y no más. Eso es tibieza. Y Dios establece que Él vomitará de su boca a los tibios. Cuidado. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es tener esa posición de confort, de comodidad, es lo que se llama ser consumidores espirituales. Vamos a la congregación a ver qué nos dan. Que me den una buena palabra, que haya señales, milagros, que me den una alabanza que me sea agradable. Voy a consumir, a que me den. Y tomo lo que quiero y salgo y no tengo ningún compromiso. Pero no tener ningún compromiso significa esto, que tú eres un consumidor espiritual. O sea, tú solo recibes lo que te dan, pero tú no estás dispuesto a dar nada. Esa posición de recibo lo que me conviene, busco mi confort, busco mi paz, creo que Dios está por mí, pero no voy a estar dando conocimiento de esa palabra de justicia, de quién es ese Jesús que realmente haya hecho algo por mí. No lo voy a hacer. Pues solo estás consumiendo, solo tomas para ti, pero tú no estás dando. Nosotros debemos pensar que vivir en esa posición es vivir en una tibieza que es absolutamente peligrosa espiritualmente. Y quizá una buena parte de la iglesia hoy en día está ahí, consumidores espirituales. Tú no llevas la palabra a nadie, tú no llevas el evangelio a nadie, tú no estás intercediendo por nadie, tú no estás buscando que el reino avance, al menos en tu propia casa, en tu familia extendida, en tus enemigos. La Escritura dice que Dios nos llamó a que fuéramos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, la transformación que ha hecho, y que debemos ser testigos primeramente en nuestra Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Luego de ser testigos en Jerusalén, hemos de ser testigos en Judea. Judea es la familia extendida.
cuñados, tíos, sobrinos, primos. Dios nos llama a que seamos testigos allá. Y luego de que seamos testigos aún con los que son nuestros enemigos. Y dice que si hacemos esa labor, si no estamos como consumidores espirituales solamente, sino que somos dadores a esa familia, a esa Jerusalén, a esa familia extendida aquí en nuestra Judea, a nuestros enemigos, incluso dirá que entonces Él nos enviará hasta el fin del mundo a llevar y a dar allá lo que hemos recibido de Él. Pero observen que en ningún momento Dios habla de que quédese tranquilo con lo que usted recibe, tome para usted, ¿qué diríamos? Almacene para usted conocimiento, entendimiento y no más, quédese quieto. Eso no está contemplado dentro de un verdadero evangelio, dentro de un verdadero cristiano. Y el lograr un cambio en esto, en no dejar de ser un consumidor y empezar a ser dador de alguna manera, eso es despertarse. Es despertarse. Es morir al ego, morir al yo, al egoísmo. Y eso es el evangelio. El evangelio es salvarnos del egoísmo. Debemos pensar en ser dadores. Él fue dador. Él estaba sanando por los enfermos. Él estaba haciendo por los endemoniados. Él estaba enseñando la palabra a donde iba. Él estaba mostrando el carácter de Dios a donde iba. Eso es despertar. Y hemos estado quizá dormidos. Y estamos en un tiempo en que Dios está hablando de que despertemos. Entonces está entendido de qué tipo de sufrimientos de Cristo es de los que nos vamos a participar. Tenemos comunión. ¿En qué tipo de padecimientos? En los padecimientos que sean por la justicia, y tenemos sufrimiento debido a la oposición de hombres y a la oposición de las tinieblas. El Señor Jesús dijo, no teman, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis sufrimiento. ¿Por qué? Porque está llevando la palabra. Pero Él dijo, no teman, en el mundo tendrán sufrimiento. No teman, yo vencí al mundo. Él venció a aquellos que se nos van a oponer, Él venció a Satanás, y al final nosotros sabemos cuál es el resultado final de esa batalla, de esa oposición. Y tenemos la victoria, y la victoria será nuestra. Entonces, anhelo que esto esté realmente incrementando tu fe y tu amor por el nombre del Señor Jesucristo. Para la siguiente reunión, si Dios nos permite, estaremos viendo que esa ofrenda de vegetal, ese pan preparado también mediante fuego, había que asarlo, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay que hornearlo. Y había 3 tipos de horneado, había 3 tipos de sufrimientos, ¿cierto? Porque los sufrimientos es ese calor que nos hornea. Ese pan, ya preparado y horneado, una parte se llevaba al templo para que fuera quemado en el fuego del altar en ofrenda a Dios. Pero la otra parte, que no era quemada en el fuego del altar, lo comían los hijos de Aarón y Aarón, o sea, los sacerdotes. Y vamos a ver entonces en la reunión entrante algo muy poderoso. Solo les quiero dar un anticipo y es esto. Cuando nosotros compartimos la Santa Cena, la Escritura dice que nosotros debemos discernir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a la Santa Cena y tú estás comiendo el pan, después de haber orado y decir, Señor, agradezco por este pan, con el cual hacemos memoria, con el cual traigo al presente otra vez, ¿cierto? El que Cristo fue partido por nosotros en la cruz, molido, o sea, ahí está la flor de harina, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Estamos comiendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo nos alimenta. ¿El alimento qué da? Fuerza. Pregunta, ¿y nosotros para qué comemos el cuerpo de Cristo? ¿Necesitamos fuerza para qué? ¿Para vivir en el confort de mí mismo? No, nosotros comemos el cuerpo de Cristo cuando tomamos la Santa Cena, creyendo que ese cuerpo nos da fuerza para toda nuestra actividad sacerdotal, para tener fuerza como sacerdotes sobre esta tierra, para que en nuestra boca esté la palabra de Dios hacia todas las personas, una palabra de gracia sazonada con sal, como hemos visto, para que podamos estar llevando el evangelio, para que estemos orando por los enfermos, para que estemos orando por los que tienen opresión demoníaca,
para que estemos enseñando cómo la gente puede salir de sus atribulaciones, de su escasez, de su pobreza. ¿Cuáles son los principios del reino con los cuales Dios los quiere sacar de allá? Para eso se requiere fuerza. Y para tener fuerza hay que nutrirse. Nosotros nos nutrimos de Jesucristo, de su cuerpo, para tener fuerza como sacerdotes. De lo contrario, ¿para qué comes el pan? ¿Para qué tomas la cena cuando vas a la congregación o lo tomas en tu casa? ¿Cuál es el propósito de estar nutriéndote? ¿O estás simplemente haciendo un rito religioso que no tiene ningún sentido? Miren cuán importante es entender quién es Jesús, cuál es su carácter. Y ahora sí podemos decir, Él es el pan. Él es el pan que descendió del cielo. Es el pan que vino a la tierra a dar vida, a dar fuerza. ¿Pero a quiénes? A los que quieren ejercer sacerdocio. A los que no están solo como consumidores, sino están dispuestos a dar y a darse a otros en pro del reino y la palabra de justicia. Amén. Vamos a revisar eso detenidamente en la reunión infante. Vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por esta noche. Gracias porque solo tú, Padre, conoces al Hijo. Y eres tú, Padre, quien a través del Espíritu Santo nos revelas del Hijo. Así como el único que conoce al Padre es el Hijo. Y cuando el Espíritu Santo nos habla de ti, Padre, es porque el Hijo, a través del Espíritu, nos está revelando al Padre. Queremos dar gracias por la revelación que nos has dado de Jesús, la revelación que nos has dado de tu Hijo, en ese aspecto maravilloso de cómo fue Él durante su caminar en vida, antes de llegar a la cruz, antes de ir a identificarse con nosotros como pecadores y recibir todo el peso de la ira tuya sobre Él por nuestros pecados. ¿Cómo fue su vida antes de ese momento en la cruz? Vemos que su vida fue una vida en la que hubo padecimientos, oh Dios, por llevar el reino de justicia, el conocimiento de ese reino, pero sufrió por la simpatía maravillosa que ha tenido y tendrá eternamente por el ser humano. Gracias, gracias Señor Jesús. Revélate a nuestra vida que podamos tener conciencia de que tú te dueles más que nosotros mismos, que tú nos entiendes más de lo que nosotros mismos podemos entendernos, de que tú conoces las causas y el grado de sufrimiento en cualquier circunstancia, en cualquier tribulación, más de lo que nosotros podemos entender y medir. Y que siempre te moviste por nosotros, porque decidiste echar nuestro sufrimiento sobre ti, oh Dios, y cargar con nuestras enfermedades. Bendito seas eternamente y para siempre. Danos la fe de ir a un sacerdote tan maravilloso, con una compasión tan inmensa, mostrada a través de toda la Escritura, Señor. Te damos gracias, oh Dios de gloria. Y gracias porque nos llamas y nos enseñas. Queremos también tener comunión con los sufrimientos por la justicia, Dios. Habrá hombres y estará el demonio, Satanás mismo, resistiéndonos, oponiéndose a que llevemos el conocimiento del reino de justicia. Bendito Señor. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo por el Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos ver lo que habrá si nosotros realmente deseamos nutrirnos y ejercer el sacerdocio al que nos ha llamado. Somos sacerdotes reales, somos reyes y sacerdotes, oh Dios. Y para eso y por eso comemos tu cuerpo en la Santa Cena, porque deseamos la fuerza tuya, esa fuerza que tuviste como sacerdote. Venciste al mundo que se te opuso a llevar el reino de Dios, el conocimiento del reino. Tú lo venciste y tú en nosotros, al comer nosotros de ti, Señor, estamos recibiendo esa misma fuerza sacerdotal, oh Dios, para llevar a cabo la obra del conocimiento del reino de Dios y de ti, Señor Jesús. Bendito seas eternamente y para siempre. Gracias por lo que has puesto en nuestros corazones en esta noche, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Danos, Señor, como dice el Salmo 119, danos, oh Dios, el que sea reavivado nuestro afecto por ti en nuestros corazones. Reaviva, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, el afecto en nuestros corazones por ti. Oh, Señor, reaviva el afecto por tu presencia. Reaviva el afecto por tu palabra en nosotros. Reaviva el afecto por tu santo nombre, Señor amado. Reaviva el afecto en nosotros por tu presencia. Gracias. Gracias, Señor de gloria. Reaviva tú, Señor, te pedimos, reaviva en nosotros
Reaviva en nosotros, oh Dios, el afecto, el fuego, Señor, el amor por ti, por tu nombre, por tu palabra, por tu presencia, Señor amado, por la intimidad contigo, Señor amado. Danos, oh Dios, eso. Te lo pedimos, Señor. Avívanos, despiértanos, oh Dios. Señor, líbranos de ser simplemente consumidores espirituales, oh Dios, y que podamos volvernos dadores, que realmente seamos sacerdotes hacia ese mundo que está perdido, dolido, Dios, en pobreza, en miseria, en ruina, oh Dios, oprimido totalmente, Señor. Danos la gracia que hubo en ti, Señor. Danos la fuerza que hubo en ti. Tú venciste toda oposición de hombres y de las tinieblas, Señor. Y tú nos has prometido, Dios, que aunque tuviéramos aflicción en este mundo como tú lo tuviste, tú venciste a ese mundo que se opondrá. Gracias. Gracias por ello, amado Padre, en el nombre de Jesús. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios.